To become tiene distintas traducciones en español. Hoy veremos alguna de ellas. Hacerse se usa cuando se habla de un cambio gradual, voluntario o por esfuerzo. Se hizo médico después de muchos años. Ella se hizo vegetariana. Él se hizo rico trabajando duro. Me hice maestro porque me gusta enseñar. Ellos se hicieron amigos rápidamente. Con el tiempo se hizo sabio. Se hizo miembro del club. Me hice famoso en Internet. El sol se hizo más fuerte al mediodía. Con la práctica se hizo experto. Volverse se puede usar cuando se habla de un cambio rápido, inesperado o de carácter. Se volvió loco. Ella se volvió muy nerviosa. El cielo se volvió gris. Se volvió arrogante con el éxito. Me volví más paciente con los años. El tráfico se volvió insoportable. Se volvió famoso de la noche a la mañana. Esa experiencia me volvió más fuerte. La música se volvió muy popular. Se volvió adicto a los videojuegos. Convertirse en se usa cuando se habla de una transformación total o profunda. La oruga se convirtió en mariposa. El agua se convirtió en hielo. Ese día se convirtió en un recuerdo inolvidable. El sueño se convirtió en realidad. Se convirtió en un héroe nacional. El pueblo se convirtió en ciudad. La amistad se convirtió en amor. El desierto se convirtió en un oasis. La casa se convirtió en museo. La mentira se convirtió en verdad para muchos. Llegar a ser implica un cambio que ocurre poco a poco y termina en un resultado final. Llegó a ser presidente del país. Ella llegó a ser la mejor estudiante. Llegó a ser un experto en su campo. Con esfuerzo llegó a ser famoso. Llegó a ser un gran músico. El proyecto llegó a ser un éxito. Con el tiempo llegó a ser respetado. Llegó a ser el líder de su equipo. El lugar llegó a ser muy turístico. Llegó a ser reconocido mundialmente. Ponerse indica un cambio temporal de estado físico o emocional. Se puso triste al escuchar la noticia. Ella se puso roja de vergüenza. Me puse nervioso antes del examen. Se puso contenta con el regalo. Ellos se pusieron enfermos. Me puse cansado después de correr. Se puso pálido de miedo. Ella se puso seria en la reunión. Me puse furioso con la situación. Se puso feliz al verte. Quedarse se usa para hablar de la consecuencia de un cambio. Se quedó ciego. Ella se quedó muda. Me quedé sin palabras. Se quedó solo. Me quedé sorprendido.
se quedó sin dinero. Ella se quedó viuda. Me quedé cansado después del viaje. Se quedó dormido en clase. Me quedé atrapado en el tráfico. Pasar a ser se usa de igual manera que llegar a ser normalmente se usa en un contexto formal. Pasó a ser presidente. Pasó a ser un símbolo. El lugar pasó a ser turístico. Pasó a ser parte de la familia. Pasó a ser famoso en poco tiempo. Pasó a ser un ejemplo para todos. El libro pasó a ser un clásico. La reunión pasó a ser un hábito. Pasó a ser el jefe. Pasó a ser una obligación. Transformarse en se usa similarmente a convertirse en. La rana se transformó en príncipe. El agua se transformó en vapor. La ciudad se transformó en metrópoli. La costumbre se transformó en ley. El miedo se transformó en valor. La tristeza se transformó en alegría. La semilla se transformó en árbol. El juego se transformó en competencia. El río se transformó en lago. La noche se transformó en día. Resultar se usa para expresar el resultado final de algo. El plan resultó un fracaso después de meses. El viaje resultó un éxito porque todos disfrutaron. Su esfuerzo resultó inútil. La fiesta resultó divertida gracias a la música. El libro resultó aburrido por la historia. La reunión resultó larga. El examen resultó difícil para la mayoría. La película resultó interesante. La comida resultó deliciosa. El problema resultó grave. Tornarse se usa similar a volverse o ponerse, pero en un sentido más formal o literario. El cielo se tornó oscuro. La situación se tornó complicada. La música se tornó más suave. El ambiente se tornó tenso. El río se tornó peligroso. La reunión se tornó aburrida. El camino se tornó difícil. La relación se tornó fría. La conversación se tornó incómoda. La noche se tornó silenciosa. Haz una oración con alguna palabra nueva aprendida en este video. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.